unas veces se encuentran, otras se alejan, y bueno, pues una teoría materialista de los conflictos armados. Bueno, entonces este dossier que les ofrezco yo a ustedes, pues de guerras realmente existentes en el presente, pues comenzamos con una pregunta pues un tanto retórica, podríamos decir, ¿verdad? Planteándonos la cuestión de ¿existen guerras en el presente? Es decir, esta pregunta que yo contesto afirmativamente, ¿contestan afirmativamente todos los militares, todos los políticos, todos los filósofos? Pues no, más bien al revés. Es decir, son más los que consideran que realmente ya no hay guerras, hay otra cosa, que las guerras ya se han acabado y que el tiempo de la guerra pues ya pertenece a un pasado tétrico, oscuro, y que ahora pues lo que hay son conflictos, que bueno, en fin. Bueno, entonces, pues por ejemplo, para evidenciar esto, bueno, para ilustrar este asunto, pues veamos cómo se las gastan, pues eso, reportajes de gentes que tienen una formación pues importante, como es Antonio Liñán, que hace un reportaje sobre conflictos que se están preparando en el mar de la China, pero dice que es una guerra sin lucha, es una guerra sin lucha, y que en todo caso, bueno, pues China está ahí, pues yo que sé, entreteniendo al personal, y que el gigante rojo, pues sí, aumenta su presión militar para controlar la zona, pero nada más, la cosa no va a ir a más. Entonces resulta que este señor echa mano del libro de Sun Tzu, ahí está, y ahora vamos a leer un pequeño fragmento al que él se refiere. Dice arriba: el supuesto arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Este principio del histórico libro El arte de la guerra del chino Sun Tzu, aquí lo pone esta otra variante de su nombre, la traducción de este profesor de Barcelona es Sun Tzu, es la máxima que aparece, ¿no?, que parece aplicar China en su mar meridional. Es decir, este señor reportero, que tiene formación histórica, pues quiere algo así como coger este libro que pertenece a la historia antigua de China, es decir, siglos VI y V antes de Cristo, para orientar y para encauzar los conflictos del presente en marcha, es decir, de la historia contemporánea. Y ya está. Entonces hace una cita, la mar de... ¿Qué es esta? Claro, es el libro 3, el libro 3, en el que Sun Tzu, por ejemplo, pues dice, vamos a ver dónde tenemos esto, hombre, libro 3, eso es, dice, obtener 100 victorias en 100 batallas no es por ello el culmen de la destreza militar es doblegar al enemigo sin combate. Y un poco más adelante viene a decir: por consiguiente, los buenos estrategas son los que vencen a los soldados del enemigo sin librar batalla, conquistar las ciudades del enemigo sin asaltarlas, someter los estados del enemigo sin demorarse en campañas prolongadas. Es decir, que bueno, pues ya está, eso es lo que hace China. Y pues no, claro, efectivamente nosotros veremos cómo en ese mar pues se han dado guerras que no se han apagado, como por ejemplo la guerra de Corea, la guerra del Vietnam, y ahora mismo un conflicto entre Filipinas y China, que acaba de estallar, por así decirlo, ¿verdad? Y que yo les voy a dar cuenta de ella, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con el presidente de los Estados Unidos, el señor Obama. Tiene esta concepción ridícula que se aproxima mucho a lo que acabamos de leer en este reportaje. Y si lo dice el emperador, pues naturalmente, ¿qué no dirán todos sus aliados, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues, Obama elude hablar de misión cumplida en Afganistán e introduce el concepto de final responsable, y pues eso, las guerras ya no hay que ganarlas, sino que ahora las cosas van por otros derroteros, hay que sencillamente pues establecer unas pautas para solucionar los conflictos por la vía pacífica. Bueno, tengo que decirles que he tenido en atención a dos personas, pues de este texto que les acabo de leer del arte de la guerra de Sun Tzu,
he fotocopiado el texto en chino, porque es un manual, es un libro que es bilingüe, y aquí pues una traducción, bueno, no me ha entrado todo el capítulo 3, que es un poco más largo, pero bueno, con ello ya se hacen una idea. Y lo hago pues en atención a un compañero que tenemos en nuestro grupo, que es Íñigo Ongay, que como todo el mundo sabe, pues está aprendiendo chino. Bueno, pues cuando la próxima vez lo veamos por aquí, le vamos a pedirle que nos haga a su juicio pues a ver si esta traducción es correcta o no. Y también, y esto vaya por delante, en atención a un alumno mío, Sun Ya, es alumno de cuarto de ética en el Instituto Dr. Fleming, y que precisamente el hombre ya está haciendo grandes esfuerzos por hacerse con el idioma, y como quiera, yo este año he escogido precisamente la asignatura de ética para ocuparme de este tema, uno de los temas de la ética de cuarto, aunque nos lo hayan pedido que lo hagamos con otra orientación, con la orientación esta de que no hay guerras. Yo lo haré de la manera materialista, claro está, pues precisamente voy a llevar al aula justamente el tratamiento de la guerra, la cuestión de la guerra, y haré una adaptación, y entonces a este muchacho, que el hombre pues realmente hace unos esfuerzos allí, tiene un mérito impresionante, no domina el idioma, y estar atendiéndome como me está atendiendo el pobre toda la hora, y pues vamos a pedirle precisamente, le vamos a poner a él en las manos este tratado, y también algunas cosas de Confucio, porque ahí son, y entonces pues a ver qué nos puede ofrecer él, y que, bueno, pues es una idea que se me había ocurrido a mí, ¿verdad? Y ya pues digo que este tratado del arte de la guerra de Sun Tzu, yo lo encuadro, a mi juicio, esta especie de crítica a lo que sería el despotismo oriental, que aparece sugerido por Sun Tzu, está muy en consonancia con ese escepticismo de Confucio, que siendo hijo de militar, porque son coincidencias muy curiosas, abandona también la política y se dedica pues a otra cosa, que vendría a ser pues a mostrar la indignación. Entonces podríamos decir que utilizando la figura filosófica que acaba de acuñar don Gustavo Bueno a propósito precisamente de los indignados, es decir, que son movimientos epocales, pero no a la manera como lo entiende Karl Jaspers, sino precisamente pues eso, como que no son movimientos epocales que hay que contextualizar, ¿no? Entonces, al respecto, yo he traído aquí un pequeño fragmento, Confucio, la lucha de un sabio contra la tiranía, un poco en esa línea está pues lo que piensa un cronista del siglo V antes de Cristo, Mozi, lo que piensa de los seguidores de Confucio. Dice lo siguiente de ellos, voy a leerles un pequeño fragmento, dice: corrompen a la gente con sus ritos y músicas vistosas, y engañan a los padres con lutos prolongados y una pena hipócrita. Son glotones y gandules, viven como mendigos, se hartan como machos cabríos y caminan como cerdos castrados. O sea que es una imagen, como vemos, tremenda, y que hace referencia pues eso, a un movimiento epocal escéptico que va dirigido, pues como hace este historiador. Esto lo he sacado yo pues de un artículo de National Geographic, ¿no? De manera que es un perfil, como vemos. Bueno, y aprovecho aquí para hacer una crítica, podríamos decir, absolutamente letal a un libro que es de una enorme impostura, a propósito de Confucio y de esta época, y que es este librito que tengo entre manos, que es un fusilamiento de la obra de Karl Jaspers, que, como se sabe, pues son unos mamotretos sobre los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente. Entonces, pues son tres tomos, es una cosa voluminosa, y entonces esto está concentrado aquí, ¿no? ¿Quién ha hecho esta selección? Pues un colega nuestro. ¿Quién? Manuel Garrido. Y entonces, pues esto es una auténtica impostura,
y en la introducción que nos hace Manuel Garrido para presentar el libro, pues recurre, fusila la teoría de Karl Jaspers del tiempo eje, y entonces pues él lo que nos dice es que en nombre de ese tiempo eje, pues la editorial Tecnos se toma la libertad de hacer una selección de toda la obra de Karl Jaspers que se concreta pues en los siguientes autores: Buda, Confucio, Lao Tse, Jesucristo, Nagurjana y San Agustín. Entonces, pues, viene a decir este hombre que, bueno, pues mete en el mismo saco pues a los presocráticos, a Platón, vamos a leer un pequeño fragmento, dice, bueno, vamos a ver, en la India surgen los Upanishad, vive Buda, se desarrollan como en China todas las posibles tendencias filosóficas, desde el escepticismo al materialismo, la sofística y el nihilismo. En el Irán enseña Zaratustra, la extinta doctrina que presenta al mundo como el combate entre el bien y el mal. En Palestina aparecen los profetas, desde Elías, Isaías, Jeremías. En Grecia encontramos a Homero, los filósofos, Parménides, Heráclito, Platón, los trágicos, Tucídides, Arquímedes. Todo lo que estos hombres no hacen más que indicar se origina en estos 4 siglos, casi al mismo tiempo en China, en la India y en Occidente. O sea, el tiempo eje, pero a lo bruto, ¿no? Es decir, que Karl Jaspers por lo menos fue más fino, y lo cifró más, pues eso, en 2 siglos, pero este hombre habla de 4, ya lo mete todo junto y hace una... Bueno, vamos a ver, yo no he visto nunca tanta impostura en una sola hoja. Es decir, que Manuel Garrido, que fue profesor mío en la Universidad de Valencia, bueno, bien, le puedo deber algún reconocimiento por las clases de lógica, no las de teoría de la ciencia, porque su concepción de la ciencia era completamente penosa, desde luego, pero sí el mundo de la lógica sí lo dominaba. Estaba él traduciendo, estudiando, entre otras cosas, el manual de Manuel Sacristán, claro, que eso es lo que decíamos allí en aquella época, ¿no? En aquella época en la que los asturleoneses nos teníamos que ir a Valencia, porque aquí no había todavía especialidad, que fue cosa del profesor Bueno un par de años después. Bueno, pues esto, y nos vamos a otra hoja donde pues aparecen 2 programas, que muy brevemente voy a decir dos cosas sobre ellos. El de arriba, que es el programa de unas jornadas Escuela, Ciudadanía y Sociedad, estaba todavía en ejercicio Iglesia Río Pedro, y nos convocó a todos los jefes de departamento de filosofía para darnos la buena nueva de la educación para la ciudadanía. Bueno, los invitados de oro pues fueron, como están ahí apuntados, pues eso fue Marina, fue pues Camps, Victoria Camps, bueno, etcétera. Lo que yo quiero resaltar aquí es la presencia de un compañero nuestro, con el que yo tuve pues mucha relación hace unos años, que es Alberto Hidalgo Tuñón, y aquel día nos tuvimos que enfrentar necesariamente, porque cuando le tocó el turno a él en una mesa redonda, a las 12:15, pues recuerdo que pronunció la solemne frase aquella de las guerras ya se han terminado, o algo así como ya no hay guerras, estamos en una paz, y sobre todo en Europa, la Europa sublime. Yo recuerdo que hice muchas intervenciones en aquel momento, pues no, quiero decir, en los turnos que nos dejaban intervenir, pues, bueno, por cierto, todas esas intervenciones y todo lo que ocurrió allí va a ser el contenido de una crónica que va a aparecer muy pronto, ¿no? He tenido que dejarla por estas otras cosas, pero yo tengo mucho interés en que aparezcan ahí, pues, cómo se emplearon, pues, Marina, Camps, Alberto, el propio Iglesia Río Pedro, etcétera, y las objeciones que yo le iba poniendo, porque yo hacía de eso, de objetor, ¿verdad?, objetor de conciencia, podríamos decir, contra la educación para la ciudadanía, y las respuestas tan pobres que me fueron dando, ¿verdad? Y eso lo voy a contar, como es lógico, ¿no?, que valga para los anales de la historia de ese asunto, Bueno, pues yo recuerdo que, como no estaba en el turno de la palabra, ya se había agotado, pues no pude por menos de... No pude aguantarme, a pesar de que yo sé que provoqué algunas iras, ¿no?, entre el personal. Cuando dijo aquello de Europa, pues yo le dije, ¿y la guerra de los Balcanes qué?
Claro, porque es que, vamos, como si no se hubiera apagado totalmente ese asunto y todavía está coleando, vamos, esto, es decir, que la independencia de Kosovo no es una cosa que hayan admitido los serbios y que ya estarán esperando algún momento para devolver el castañazo. Bueno, pues este es el asunto. Pero lo más sorprendente no es que lo diga pues un colega nuestro, como es bien sabido, él milita en un grupo, en una ONG pacifista y en cierta medida pues tiene esa explicación, o puede tener esa explicación, ¿verdad?, en una ONG sobre la paz y el desarme y entonces pues claro, es lógico que tenga esa orientación y que pues a las guerras las convierta en simples conflictos que puedan ser solventados por la vía pacífica, por la vía del diálogo, etcétera. Bueno, pero lo más sorprendente es que esto esté en boca de los militares. Esto ya es lo que ya me parece realmente el no va más, ¿verdad? Y entonces esto lo pudimos comprobar precisamente este año en los cursos de verano de la Universidad de La Rioja, donde precisamente el tema central fue guerra y democracia, ¿no? Y quiero que presten ustedes atención a lo que les voy a contar muy brevemente sobre lo que ocurre el miércoles 20 y el jueves 21. Entre los invitados pues estaba don Francisco José Ruiz González, capitán de corbeta, analista del Instituto Español de Asuntos Estratégicos, o sea, muy vinculado, como vemos, al Ministerio de Defensa, ¿verdad? Y entonces él nos hizo un panorama estratégico donde la palabra guerra pues desapareció completamente, ¿no? Había estrategias, pues estrategias pacíficas, todas ellas, y conducentes pues a eliminar focos de tensión, Bueno, hubo, como es lógico, intervenciones, por supuesto, don Gustavo, yo también le planteé algunas objeciones, claro, como es normal, ¿verdad? Pero digamos que el culmen de esta concepción, podríamos decir, pues pacifista de la guerra, nos la ofreció al día siguiente el teniente coronel don Mario Laborie Iglesias, Este hombre, analista también del Instituto Español de Estudios Estratégicos, pues digamos que exageró todavía mucho más las tesis de su compañero y pues hablaba de los conflictos armados actuales como pues esos focos que se pueden disolver, disuadir, y que en el fondo pues es una cuestión que tiene que ver con los estados fallidos. Entonces ahí hubo que intervenir y decir, oiga, usted no tiene una teoría del Estado, ¿qué es eso de un Estado fallido? ¿Qué es eso de que Afganistán es un Estado fallido, o Somalia, o pues la propia Libia, Afganistán? Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pues tiene usted que tener una teoría del Estado un poco más potente, porque lo que hemos defendido nosotros es precisamente que son territorios donde los Estados no se han constituido porque no tienen capa cortical, y entonces dependen de otros estados que sí que están constituidos y tienen intereses, intereses basales en esa zona y en ese territorio, y están buscando cómo apropiársela. Bueno, el hombre quedó así, Bueno, no todos los militares tienen esta visión tan podemos decir, tan pánfila, ¿verdad? Sino que yo he encontrado, por supuesto, lo que podríamos llamar el poder ascendente dentro de la capa cortical, que también se da. Entonces, pues rebuscando entre revistas, pues la revista Atenea está formada por un grupo de militares que no comulgan con esas ruedas de molino, tienen otra concepción y ofrecen visiones un poco más críticas de esa concepción, pues podemos decir concepción pánfila de la cuestión de la guerra. Y entre los artículos, este es uno de los números más actuales, pues del mes de, lo compré el mes pasado, puede que sea del mes de octubre, el número 29, aquí no viene por meses, pero es uno de los últimos, se titula Atenea, y hay un militar, Enrique Fojón, que vamos a ver que Enrique Fojón es coronel de infantería de Marina, del Estado Mayor Conjunto
y bueno, tiene varios cargos, es a la vez licenciado en Derecho y profesor de Seguridad Internacional en la Universidad General Gutiérrez Mellado. O sea que, bueno, es un hombre que dice lo siguiente con respecto a lo que les llega de esa estrategia. Dice, por ejemplo, la diferencia que establece el documento, está haciendo un análisis crítico de un documento que sale a la luz el día 24 de junio de 2011 del Consejo de Ministros, aprobado por el Consejo de Ministros, que se titula Estrategia Española de Seguridad. Estrategia Española de Seguridad. Entonces este hombre ofrece una visión crítica. Es decir, aquí de nuevo nos encontramos con la posición de Raimon Arón, el creer que el poder legislativo descendente, que es pues un poder estructurativo de la capa conjuntiva, ya puede absorber a todos los demás. Y que entonces pues la capa cortical pues tiene que obedecer ciegamente. Bueno, pues hay militares que naturalmente se han enfrentado y dicen que ese documento de Estrategia Española de Seguridad, pues hay que ponerla en solfa, ¿no? La diferencia que establece el documento entre intereses vitales y estratégicos lleva a más confusión de la que ya de por sí entraña el concepto. O sea que ya en principio me parece un artículo, un asunto que va a ir que luego va a convertirse en un decreto, no sé si se ha puesto ya en funcionamiento, es un texto completamente confuso y oscuro. Es conocida la dificultad que entraña definir los intereses nacionales y más sus materializaciones en objetivos. Bueno, antes le ha criticado al gobierno que no utilice la palabra nación y hable solo de nosotros, nuestros. Nosotros tenemos aquí este interés, y dice él, pero eso es la nación española. Entonces no somos nosotros, y para no herir las susceptibilidades de los nacionalismos pues separatistas o secesionistas, pues bueno, ya hace esa crítica, pero lo que me interesa es sobre todo el contenido del texto, ¿verdad? Dice, es conocida la dificultad que entraña definir los intereses nacionales y más la materialización en objetivos, pero la profusión de referencias a conceptualizaciones evanescentes y voluntaristas tales como, entonces aquí es donde él se mete a fondo, dice, la consecución de un entorno pacífico y seguro, la consolidación y el buen funcionamiento de la Unión Europea, la instauración de un orden internacional estable y justo, la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos, la conservación de la libertad de intercambios y comunicaciones, y unas relaciones constructivas con nuestra vecindad, y valores tales como la defensa de la paz, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la sostenibilidad y el progreso global. Con lo cual, pues naturalmente esto me dice, ¿pero a dónde vamos con esta evanescencia? Esto que nos lo den a los militares y ¿qué hacemos con él? Bueno, pues hay militares, como el que les acabo yo de citar a ustedes, ¿verdad? Como don Mario, este teniente coronel, que se lo cree a pies juntillas y entonces aplica este documento. Si este documento salió en junio, pues él nos fue allí con esta, y luego yo me di cuenta de dónde había salido, pues sale de un decreto gubernativo, ¿verdad? Y él se lo ha tragado a fondo y nos lo fue a transmitir allí, sin darse cuenta de que se iba a encontrar con unas personas que, claro, tenemos una concepción materialista de estos asuntos, ¿verdad? Y le pusimos objeciones muy serias, ¿no? Bueno, y ya vamos avanzando hacia lo que sería, esto, ¿no? Lo que es las guerras realmente existentes en el presente, recurriendo precisamente a la teoría de lo que serían las unidades continentales, ¿no? Y aquí también tengo que hacer referencia a que para hacer yo lo digo utilizo una expresión, recognitio velorum praesentis, inventario de las guerras del presente.
a través de las apariencias periodísticas, pero referidas precisamente a los continentes, ¿no? Y entonces lo que hice fue aprovechar un concepto importante que fue presentado, esbozado y utilizado en uno de los encuentros de filosofía de Gijón, concretamente el del 2006, donde nos planteamos el problema de la redefinición política del continente iberoamericano, y en este documento que yo entrego, ¿no?, es la convocatoria para suscitar las intervenciones, ¿verdad?, las comunicaciones, pues, bueno, pues eso, se dice que la idea de unidad continental pues tiene que olvidarse ya pues de un criterio cultural, o de hablar de los grandes bloques cuando uno de ellos ya ha desaparecido, o por ejemplo, pues eso, una crítica mordaz al concepto de globalización, y entonces allí se propuso otra sugerencia, que es el concepto de unidades continentales, y paso a leerles muy rápidamente, que tiene sobre todo un valor geoestratégico o geopolítico, ¿no? Un modo más neutro de aproximarse a las unidades supranacionales, entendidas por diferentes criterios, en gran parte superponibles, es el que asumimos aquí como hipótesis de trabajo desde una perspectiva predominantemente geopolítica, a saber, el criterio de las unidades continentales, las identidades de estos continentes, no es meramente territorial, o sea que no es simple territorio, no podemos reducir esta noción de unidad a lo que es la geografía o lo que es la geología, va más allá, es un contenido, pues eso, geopolítico, ¿verdad? Y no es meramente territorial, sino también cultural, lingüístico y otras connotaciones políticas y religiosas. Por supuesto, las unidades continentales no son unidades sustanciales, ya hechas como unidades procesuales, sino unidades procesuales históricas y en continua transformación. Esto es un poco lo que mantenemos aquí. Entonces, luego hay un inventario de ejemplos claros de lo que ya serían, pues eso, unidades continentales, y dice, pues en la morfología continental del género humano están unidades supranacionales, engloban poblaciones del orden de 300 a más millones de personas vinculadas a territorios continuos, salvo excepciones puntuales. Las unidades continentales de las que hablamos son las siguientes: Europa. Por supuesto que nosotros vamos a referirnos a las guerras realmente existentes en la unidad continental europea, el continente islámico, el mundo árabe islámico, continente, entre comillas, siempre esto, por supuesto, continente anglosajón, continente iberoamericano, la Organización Continental de la Humanidad, bueno, esto es, ¿no?, presenta, no agota la totalidad de los 6.500 millones. Entonces, hay aquí otras referencias, pues, claro, naturalmente, naciones tales como Rusia, China, India, pues, constituyen ellas por sí mismos unidades continentales. Y luego hay un capítulo de otras realidades como Japón, Corea, Indonesia, incluso África, y yo me he permitido, me he tomado la libertad de considerar ya África como una unidad continental. Esto lo pongo sobre la mesa, por supuesto que hay que probarlo, sin duda alguna, y entonces pues yo lo he hecho de la siguiente manera, claro está, ¿no? Entonces pues hemos procedido efectivamente de esta manera, ¿verdad? Que este mapa, que es ya pues está caduco, me lo han prestado en el departamento de Historia mi compañero Juan Carlos. Pues es un mapa, un globo terráqueo que todavía contempla la existencia de la URSS, de la Unión Soviética. Esto ya, pues, este globo terráqueo ya ha quedado desfasado, ¿no? Bueno, pues vemos aquí el continente africano y una serie de coloritos que hacen referencia, pues, a las sociedades políticas que hay allí, ¿verdad? Y entonces, según este criterio que yo utilizo, pues África ya constituiría una unidad continental, en tanto en cuanto precisamente consideramos que una de las
características de una unidad continental es precisamente las guerras. Es decir, lo que da coherencia, podríamos decir, o lo que establece una conexión político-militar entre las partes de un continente, de una unidad continental, al margen de la geografía y de la geología, es precisamente el que entre esas partes se hayan dado situaciones bélicas y guerras, ¿no? En una palabra. Y entonces, pues, de alguna manera, yo creo que África, pues eso, constituye ya una unidad no exenta, no exenta de una identidad, y en cierta medida lo que he hecho es trasladar, mutatis mutandis, el trabajo que hace don Gustavo con respecto a Europa, en la medida en la que también en Europa pues hay diversas lenguas, diversas religiones, pero sin embargo le dotamos a Europa de una unidad continental, precisamente porque ahí ha sido un territorio en el que se han enfrentado durante siglos y siglos muchas sociedades políticas, y por eso, pues como es bien sabido, pues don Gustavo habla de las 4 Europas. Precisamente él desarrolló esta ponencia, ¿verdad?, utilizando las ideas de identidad y de unidad, identidad entendida como parte de un todo, la identidad de Europa, en la medida en la que es parte de un todo, y luego pues la unidad como un todo dentro de un todo con múltiples partes, que esto sería la unidad, y que, bueno, pues tiene partes, pero partes enfrentadas, partes contra partes y demás, ¿no? Entonces, a mutatis mutandis, a mí se me ha ocurrido pues hablar de las 4 Áfricas, ¿verdad?, donde, primero, bueno, vamos a ver, el África, podríamos decir, la identidad de África está en el hecho de que ya se han dado justamente al año siguiente, tenía que haber puesto alguna imagen periodística, pero bueno, esto no lo he hecho, tampoco pasa nada. Al año siguiente, es decir, si estos encuentros fue en el 2006, pues en el 2007 se produjo la primera o una importante cumbre euroafricana. Luego resulta que África ya formaba parte de un todo, ¿no? Y a mi juicio eso ya le concede una cierta identidad, ¿no? Es decir, que esas cumbres son posteriores a esos encuentros, y precisamente si la filosofía tiene que estar en el presente en marcha, pues de alguna manera incorporar esta realidad geopolítica, que es precisamente las cumbres euroafricanas, de la misma manera que las hay euroamericanas, ¿no? Bien, y entonces, pues el África 1, de la parte al todo, entendida como un todo atributivo, pues sería algo así como la reserva natural, el África negra, una idea que se podía explorar y se podía ofrecer abundantes referencias a esta concepción de África. Una segunda cuestión tendría que ir del todo a la parte, como todo atributivo, y sería hablar de la cultura africana, las culturas enfrentadas, claro, como es lógico, y entonces eso sería que África también tiene una identidad cultural, pero entendida precisamente de esta manera, una de entre muchas culturas, pero que dentro de esa misma, dentro de esa unidad continental, pues hay pues eso, una dialéctica de culturas. Y en cuanto a la unidad, un todo con múltiples partes, hablaríamos pues la África 3, del todo a las partes, algo así como una África sin fronteras, una África para el turismo, es la África de los safaris, es decir, que estas agencias que se dedican precisamente pues a pasear a los europeos por África, pues eso, esta es la África 3, y luego una cuarta, que es la más importante, la que nos interesa a nosotros, sería la África 4, que sería la biocenosis africana, por la cual biocenosis africana los estados se enfrentan entre sí, sin duda alguna, y pues eso es, sí, los estados se enfrentan entre sí, y además el territorio africano se convierte
en un territorio propicio precisamente para el colonialismo y para el reparto de bienes basales, pues como sabemos perfectamente y lo acabamos de ver en la guerra de Libia, ¿no? Muy bien, entonces, esto es, sí. Bueno, nada, otras cosas tenía pensado, ¿verdad? Entonces, nada, pues vamos a hacer ya un recorrido muy breve sobre estas guerras, ¿verdad? Y empezando por el continente africano, en tanto en cuanto yo parto de la base de que ya podemos hablar de una unidad continental. Entonces, ¿qué dos grandes guerras, por así decirlo, constituyen lo que podemos llamar la unidad y la identidad africana como un continente, como una unidad continental? Desde luego la guerra de Libia, a mi juicio. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ah, bueno, claro, lo de las cumbres, creí que no lo había incluido aquí. Como veía Gaddafi, digo, ya me he saltado. No, es que Gaddafi participó, como uno de los personajes, se celebró en Lisboa, y fue pues uno de los personajes centrales, y el otro fue Mugabe, de Zimbabue, la sociedad política que hace frontera con el Congo, bueno, ya sabemos, y que pues naturalmente tenía mala prensa y creó muy mala imagen y demás. O sea que ya existe una entidad que de alguna manera nos remite pues a que África ya tiene identidad propia, en tanto en cuanto es una parte de un todo, ¿verdad? Bueno, y una vez defendido esto, bueno, claro, a la manera de como lo ha hecho el profesor Bueno con Europa, y no nos olvidemos de Luis Carlos Martínez Jiménez, que lo está haciendo con América, con Iberoamérica. Es decir, que el mismo planteamiento de la identidad y de la unidad americana lo está trabajando, y yo pues aquí ofrezco para que la gente recurra pues a este tratamiento, y entonces que cotejemos, hagamos pues, bueno, vamos, sencillamente Luis Carlos Martín Jiménez nos expuso esto en el curso de verano de La Rioja, y quedamos todos encantados, claro, porque es una perspectiva que yo realmente es la que emulo, ¿verdad? La que digo, bueno, pues también podría aplicarse a África, ¿no? Bueno, y entonces pues ya pasamos revista, y esto sí que ya con las imágenes vamos a tener suficiente, a la guerra de Libia. Tenemos ahí un recorte gráfico que obtengo del País del 24 de agosto del 2011, estábamos todos de vacaciones, cuando los llamados rebeldes, sobre todo algunos de ellos provenientes de la Cirenaica, otros que incluso pues habitaban en la Tripolitania, ¿verdad? Pues nada, llegan a lo que serían el cuartel general de Gaddafi. Esta es la apariencia veraz que nos presenta estos guerrilleros, algunos de los cuales llevaban camisetas de fútbol, o sea que era un ejército pues de aquellas maneras, ¿verdad? Y debajo pues el Arco de Triunfo, y vemos ahí al señor Sarkozy y al señor Cameron, es decir, los intereses coloniales franceses y ingleses, ¿no? Realmente Cameron se quiere quitar la espinita de Churchill, que en la Segunda Guerra Mundial, como es bien sabido, se marchó de Tripolitania, Esto le costó las elecciones, En una palabra, los ingleses tienen la espinita clavada de que en la Segunda Guerra Mundial las cosas hubieran un poquito mejor para ellos si Churchill no retira las tropas de Trípoli y se las lleva pues a Grecia o donde se las hubiera llevado, ¿no? Y entonces parece que Cameron está diciendo, bueno, reivindicamos aquí la acción inglesa, pero sobre todo el caso de Sarkozy es muy importante, y lo vamos a decir el próximo día, Si puede acercarse las cámaras. Libia, la mayor parte de la frontera de Libia hace frontera con el Chad, Bueno, pero gracias, Rubén. Bueno, vamos, sencillamente el Chad, como es bien sabido, pues es una antigua colonia francesa,
y es, por así decirlo, un granero para, bueno, de todo el algodón francés pues viene de ahí, pero es que en el Chad, además de haber algodón, pues hay oro y pues hay petróleo, etcétera, vamos, que es una... Y se da la circunstancia, como vamos a... pues que la frontera del Chad con Libia, pues es un territorio comandado por movimientos islámicos radicales que quieren la independencia de esa zona, y Francia tiene, aunque les ha concedido la independencia, aunque tuvo que intervenir militarmente en varias ocasiones, pues tiene muchos intereses económicos, es decir, la mayor parte de las empresas francesas, o muchas empresas francesas, están ahí. Entonces, claro, es un atentado contra sus intereses basales, ¿no? Entonces, pues como sabemos muy bien, los primeros aviones en arremeter contra Gaddafi fueron los franceses, por algo será, y luego aquí pues a Gaddafi, a Sarkozy se le ve encantado de la vida porque realmente bueno, claro, ¿y por qué intervenía? Pues porque Gaddafi apoyaba esa insurrección, a esos movimientos islamistas, o sea que estaba defendiendo la causa secesionista de los habitantes del norte de Chad, y claro, pues eso era imperdonable, eso había que limpiarlo como fuera, entonces hay un problema también de carácter cortical ahí, ¿no? Basal y cortical al mismo tiempo. Pero no nos olvidemos que en Libia hay petróleo, claro, y este es el otro asunto. Entonces hay que tomar buenas posiciones, un poco a la manera como se produjo los repartos de África en el siglo pasado, bueno, en el siglo XIX, Bueno, que es una reedición de conflictos que se remontan a años atrás y que en cierta medida pues me ha parecido oportuno y un tanto irónico compaginar el arco de triunfo de franceses e ingleses. Los italianos también tienen mucho que jugar ahí, y también tuvieron mucho que jugar, y en un principio Berlusconi pues tomó parte muy activa, porque realmente el comercio italiano de lo que sería todos los alimentos, etcétera, pues tienen una economía muy entre pues eso, no tanto, bueno, pues eso, la cirenaica de Libia e Italia, pues tienen es decir, una conexión pues casi, vamos, los compradores de los productos italianos son precisamente los habitantes de la cirenaica, ¿no? Pero claro, el asunto de la crisis hace que Berlusconi retire todo su apoyo, etcétera, y parece que haya quedado escondido ahí, pero los intereses coloniales de Italia se remontan, como es bien sabido, un siglo atrás. En 1911, pues Italia invade Libia, y luego en la Segunda Guerra Mundial, pues acordémonos de los avatares de Mussolini con la Gran Libia y Etiopía, en fin, bueno, esto está a la orden del día, vamos. Pero todo eso también tiene que ver con un pasado imperial, tanto romano. Bueno, no he encontrado un documento que haga referencia al Imperio Español, pero también tiene mucho que ver. Fíjense ahí que hemos fotocopiado el arco de Marco Aurelio en Tripolia, ¿verdad? Es decir, que antes hablábamos de Marco Aurelio a propósito de Polieno, pues aquí vuelve otra vez a aparecer, precisamente porque tras la victoria, la entrada de Roma en esa parte bárbara, cartaginesa, del norte de África, es decir, porque Grecia siempre tuvo muy buena relación con la cirenaica, ¿verdad? Claro, Cirene, de ahí pues, por ejemplo, Eratóstenes, pues nació ahí, ¿verdad? Pues eso, los romanos entran directamente, acaban con esa oposición, y pues tiene que poner el arco de triunfo, y ahí está. Yo no sé si este va a mantenerse, ¿no? A ver cómo responde ahora el asunto, ¿no? Pero y la otra mención a una victoria, pues fue la de Carlos V, aunque fracasó en Argel, sin embargo entró en Trípoli, O sea que ahí tenemos también otro vínculo con Libia desde el Imperio Español, Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, mucho antes de la batalla de Lepanto, ¿no? O sea que entonces el asunto de Libia pues nos remonta, como vemos, a los imperios, al Imperio Romano y al Imperio Español. Bueno, sí que me parece a mí interesante el
presentar aquí unas imágenes para deshacer la teoría idealista de la guerra, como si fuera una cosa de carácter conjuntivo. Porque en esta hoja, donde pongo yo encumbramiento y muerte de Gaddafi, vemos ahí a las capas conjuntivas de todos los estados, pues amigablemente relacionadas. Pues arriba le tenemos a Gaddafi con Nelson Mandela, abajo, luego a continuación está pues al lado de Aznar, al lado del rey, Berlusconi, Sarkozy, y no digamos con nuestro gobierno actual, ¿verdad? La relación que hay entre Gaddafi y el señor Zapatero, como vemos, es de una gran cordialidad, ¿no? Porque los dos eran de la Internacional Socialista, y no digamos la miradita del señor Moratinos, no se la pierdan, esto sí que es una apariencia veraz muy valiosa, ¿verdad? Y lo mismo el señor Zapatero, es decir, que se deshacen ante el señor Gaddafi, y esto está ocurriendo en el 2007, son relaciones conjuntivas, ¿verdad? Bueno, damos la vuelta a la hoja y nos encontramos con la muerte de Gaddafi, ¿verdad? Todavía en el 2007, pues vemos al señor Zapatero dando la mano al señor Gaddafi, ¿verdad? Y unos años después, pues cómo es posible que estas relaciones conjuntivas tan animosas, etcétera, pues terminen con este final tan terrible para el señor Gaddafi, ¿no? Ahí vemos estas dos imágenes que son completamente... Ahora, eso sí, todo ello envuelto en un fundamentalismo democrático, ¿no? Los rebeldes acaban con el tirano, es decir, que la tiranía se ha acabado, se impone la democracia, ¿no? Bueno, pues, en fin, luego también hay que hacer una diferenciación importante entre este conflicto y lo ocurrido en Túnez o en Egipto, Aquello propiamente no son guerras, pueden ser guerras larvadas, sino que son conflictos de carácter sociológico que han dado pues vuelcos en lo que serían el poder ejecutivo de la capa conjuntiva, pero ya estamos viendo que aquello, o lo que está ocurriendo en Túnez, según el resultado de las últimas elecciones, y lo que puede ocurrir en Egipto, pues para la mentalidad occidental o para ciertas sociedades políticas occidentales no es una primavera. Concretamente, el actual presidente de Túnez fue expulsado de España en la época de Felipe González, precisamente por extremista, por radical islamista. Es decir, que este es un dato que nosotros tenemos y que lo sabemos, y pues entonces está ejerciendo en... Y lo de Egipto es más preocupante, a mi juicio, para sociedades políticas como Israel. Esto así de claro, ¿verdad? Es decir, todavía no se han celebrado elecciones, pero los hermanos musulmanes apuntan precisamente a que, si ya están haciendo ataques directos a cristianos coptos, sean católicos o sean ortodoxos, y a judíos, pues evidentemente su política exterior con respecto a Israel va a cambiar, Y si Egipto había reconocido el Estado de Israel, pues ahora me imagino yo que dará marcha atrás, y entonces sí es cuando ese conflicto de carácter sociológico se convierte en un componente político, en tanto en cuanto, pues claro, se renueva la guerra de los 6 días, es decir, aquellas en las que Israel pues invadió el Sinaí, etcétera, etcétera. Luego vinieron los intentos de arreglo, el reconocimiento del Estado de Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, esto es lo que se refiere a Libia, y les pongo ante la presencia de otra guerra que todavía está coleando, que no ha terminado en absoluto, precisamente por el valor basal del coltán, que es la guerra del Chad. Bueno, pues la guerra del Chad, la guerra del Congo, por favor, estaba buscando yo unos materiales que tenía preparados aquí, pero no sé dónde los he puesto, y entonces nada, nos olvidamos de ellos, y dónde los habré metido. Bueno, tampoco pasa nada, Lo resumimos brevemente, porque había anotado yo ahí, para que no se me escapara, como dentro del propio África, pues hay unas sociedades políticas que
pues esta guerra tiene lugar en el año 2005, que apoyan la invasión de Zimbabue hacia el Congo belga, el Congo belga, pero hay otros países también africanos, otras sociedades políticas que por el contrario pues son partidarios de mantener el statu quo de la República congoleña, ¿no? Y entonces pues que en esta zona de África, que ha sido siempre disputada por las sociedades políticas, pues que además de darse un enfrentamiento entre los países limítrofes, precisamente unos apoyan la intervención de Zimbabue, otros no, pues también la intervención de otras sociedades políticas no africanas, como Estados Unidos, como Francia, incluso China, para la venta de armas, para unos y otros, ¿no? Con lo cual, en las palabras de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Margaret Albright, estaríamos ante lo que para ella es la tercera guerra mundial. Luego le pone el adjetivo africano. Esto, a mi juicio, pues supone que el continente africano, pues digamos que cobra una identidad, pues bueno, nos referimos a ella el último día, cuando hagamos ese progreso, pues ya con más tiento y con un poco más de documentación, pues ofreceremos los intereses, ¿no? Y nos vamos a lo que sería el mundo islámico. Como ahora está en boga lo de la primavera árabe, pues yo he cambiado, y no es correcto, claro, porque esto es por eso lo he puesto entre comillas, guerras acontecidas, la Unión Continental de Asia Menor, Plataforma Europea o Mundo Árabe. Bien, y presentamos aquí la guerra de Irak en 3 fases, una de la que parece que se han olvidado todos los que apoyaron a Saddam Hussein en su enfrentamiento con Irán por problemas fronterizos. Es decir, que es una guerra que se remonta a 1980 y que todavía quedan secuelas. Es decir, que por parte iraní, pues aquello no se ha olvidado del todo, pero como resulta que todos los países en ese momento apoyaban al partido Baas, y entonces pues Saddam Hussein era el progresista, el miembro de lo que sería la sociedad, la socialdemocracia de aquella época, pues eso, los países árabes, no solo los países árabes, apoyan mayoritariamente al régimen de Bagdad, ¿no? Irán admite la progresión de los avances iraquíes en su territorio. Bueno, esto por un lado, es decir, que ahí hay un conflicto tremendo que nos pone ante la teoría materialista de la guerra en relación precisamente a Irak, como un intento imperial, por una parte hacia Irán y por otra parte hacia Kuwait. Es decir, porque poco después, el propio Saddam Hussein, una vez que ha rematado o ha intentado terminar su contencioso cortical con los iraníes, pues invade Kuwait, claro, sin duda alguna, y eso es lo que se conoce como la Guerra del Golfo, que como saben muy bien, en ese momento gobernaba Felipe González, y ahí sí que entramos de lleno, y ahí sí que aquello era una guerra justa y una guerra noble y no sé qué más, y entonces pues ahí se había producido la usurpación de un territorio, sencillamente porque Saddam Hussein quería imponer el precio del petróleo y quería hacerse con los pozos cubaitíes, y de alguna manera infravaloró aquella. Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues que hay una reacción, y eso es la guerra del Golfo, ¿verdad? Que pues tuvo altibajos y demás, ¿verdad? Y claro, como aquello no quedó zanjado, y entonces Saddam Hussein continuó, pues entonces viene la tercera fase, que podemos decir es la fase mala, es la guerra de Irak, que demonizada por los grandes defensores de la paz, no a la guerra, porque sin saber que forma parte de una concatenación de enfrentamientos bélicos, y que no era solamente un asunto por supuesto que en toda guerra pues hay lo que dicen los historiadores, que yo lo voy a destrozar totalmente, que es lo de los casus belli, ¿verdad? Era lo de las armas masivas, de destrucción masiva. Eso es un pretexto, eso tiene poco que ver con lo que sería la estructura, podríamos decir, estratégica o estratégico-política,
o con lo que sería, pues eso, la concepción más político-militar del asunto, ¿verdad? Entonces lo otro, pues yo qué sé, entonces pues ahí lo de la fotografía de las Azores y no sé qué más, y esto lo decían los socialdemócratas no dándose cuenta que el propio Tony Blair también era socialdemócrata. Bueno, yo esto es lo que esto no lo llegué a comprender nunca, cómo es posible que se demonizara a Bush y a Aznar, y sin embargo el señor como era socialdemócrata, pues eso pasó de rositas, no era fruto de las pancartas y de... Bueno, entonces, en esta línea pacifista y pánfila, pues hay que situar precisamente la propia doctrina de la Iglesia en ese momento, y entonces presento yo, de forma irónica, para justamente ofrecer aquí hablaremos de la tercera fase de la guerra de Irak, y todas sus implicaciones estratégicas, políticas, militares, económicas, etcétera. Y entonces vemos aquí una imagen tomada, una apariencia veraz, en la que vemos al señor Bush recibiendo la recriminación de Juan Pablo II. Es decir, lo mismo que hizo en la Primera Guerra Mundial Pío IX con la delegación austriaca, que iba a pedir allí al Vaticano la bendición para los ejércitos austriacos, pues entonces el Papa les miró, les echó, claro, no les dio la bendición, y dice, oye, pero ¿acaso los franceses no son cristianos? Bueno, pues entonces aquí el Papa le está recriminando un poco en esa línea, ¿verdad? Y entonces, pues no a la guerra, ¿para qué haces la guerra? ¿Qué estás tú haciendo ahí, verdad? Y entonces podríamos decir que todos los movimientos aquellos que son los que precisamente le llevan a don Gustavo a escribir La Vuelta a la Caverna, eso es lo que le hace a él precisamente reaccionar y ofrecer un tratado político-filosófico de lo que es la guerra, para deslindarla de esto que podríamos llamar un reduccionismo ético. Hombre, claro, ¿a quién no le puede repugnar escenas bélicas, sin duda, o escenas de masacres? Pues a todo el mundo, claro, esto no hay por donde, a no ser que sea un sádico, masoquista y todo lo que queramos, ¿verdad? Pero eso no es la única dimensión, Esa puede ser la dimensión sublime de los pánfilos, de los pacifistas y, por supuesto, de su santidad el Papa, ¿no? Esto en cuanto a Irak, y sin salirnos de este contexto, pues nos vamos a Afganistán, y yo he puesto justamente porque esta mañana lo estuve confeccionando así, y entonces pues eché un vistazo a la prensa que llega a nuestro instituto y me veo tanto en la Nueva España como en la Voz de Asturias, que son los dos periódicos que tenemos allí, pues eso, el acontecimiento de que la insurgencia afgana mata a un militar español, Esto pues hace unos días, vamos, en la palabra, ¿verdad? Aquí está la fotografía de este hombre, y entonces me comentaba don Gustavo que parece ser que el gobierno español por vez primera reconoce que es una muerte en situación de guerra, no en situación de eso que decíamos antes, de aquel decreto, ¿no?, de apaciguamiento, no, sino que ha muerto en acto de guerra. Bueno, de manera que sobre la guerra de Afganistán hablaremos, y ya sabemos que pues esto también se remonta a las guerras imperiales de Alejandro Magno, es decir, un ejemplo solo para que veamos por dónde van los tiros, ¿verdad? Que el actual Kandahar es una de las Alejandrías construidas por Alejandro Magno, y con lo cual ya tenemos ahí, ¿qué le interesaba a Alejandro Magno? Pues ir naturalmente a la India, a China. Entonces es una zona estratégico-política que se lo disputan los imperios, siempre ha sido así. No solamente Alejandro Magno, el Imperio Romano, y luego, pues como veremos, todos los demás imperios, el Imperio Musulmán, claro, luego el Imperio Inglés mete ahí el hocico, y luego, pues claro, naturalmente el Imperio Soviético, claro, y finalmente, pues el Imperio Americano, claro, sin duda alguna, es que eso no puede ser de otra manera. Bueno, pasamos la hoja, y nos encontramos con otra guerra que también es de esto que los teóricos indoctos llaman un estado fallido, el Líbano. Y claro, pues resulta que todavía colea la guerra del Líbano, porque precisamente ahí hay un poco lo de Afganistán, es que es una cosa parecida,
Y entonces resulta que nosotros todavía tenemos ahí unas dotaciones obsoletas, y justamente pues encuentro yo en un periódico de agosto del 2011 cómo el ejército francés se deshace de algunos, bueno, pues Francia presta a España blindados para nuestra misión en Líbano. Francia ofrece a defensa blindados prestados para el contingente desplegado en Líbano. Es decir, que carros de combate un poquito más potentes, porque quiere decir que todavía tenemos misión ahí. ¿Pero qué tipo de misión? Pues nada, una misión de paz, una misión de no sé qué, y ahí tenemos, pues eso, fue otra guerra y tiene todavía, pues eso, tiene todavía escollos, y de hecho, pues naturalmente, como vemos ahí, no se ha retirado completamente el armamento, ni los ejércitos, ni nada. Esto en el Líbano. Bueno, otro conflicto armado, otra guerra, pues está también latente, y es la guerra entre Israel y Palestina, que es un caso particular de la guerra que emprendió Israel de los 6 días, justamente porque Israel no se creía lo del Estado de papel. A él no le bastaba con aquel reconocimiento de la ONU, porque la ONU y lo que hace la ONU son papeles mojados, y entonces Israel operó con concepción materialista. Es decir, si queremos tener un Estado, hay que apropiarse de territorios y hay que defender las fronteras. Esta es la cuestión. Y eso es la guerra de los 6 días. Es la guerra de los 6 días, que trajo como consecuencia precisamente la verdadera constitutio, que no la de 1948, que eso es un Estado de papel. La verdad constitutio es la guerra de los 6 días, en una palabra, ¿verdad? Bueno, como quiera que a Palestina también se le dio la posibilidad de ese Estado de papel, y no lo admitió, porque realmente los palestinos quieren todo, quieren Jerusalén, y claro, naturalmente Israel eso no se lo puede tolerar. Pues entonces ahora mismo pues hay un contencioso, se reaviva el asunto, y precisamente los países que tienen frontera con Israel, es decir, Siria, Irán, son pro-palestinos, y ahora probablemente también Egipto, son pro-palestinos, y como sabemos muy bien, en sus idearios políticos está la destrucción de Jerusalén, es decir, la destrucción de Israel. No se trata de ganar la guerra, es que hay que aniquilarlos, no pueden aparecer ahí. Esta es la cuestión, y esto se está preparando de alguna manera. Y entonces yo he presentado ahí, pues como se sabe muy bien, hace unos días ha sido reconocido en la UNESCO la Palestina como Estado, ¿no? Realmente pues Palestina quiere que eso se le conceda a todas las potencias internacionales, pues le concedan su estatus como Estado, pero claro, y ahí vemos naturalmente que el primero de todos, el señor Zapatero, España ve legítimo que Palestina acuda a la ONU precisamente para reivindicar su situación, pero claro, Israel dice mucho cuidado, porque reconocer a Palestina supone también reconocer que Palestina, capital, Jerusalén, y claro, eso los israelíes no lo pueden aceptar, Bueno, entonces damos la vuelta a la hoja y vemos eso mismo con otros recortes periodísticos. Vemos ahí a Mahmoud Abbas, recibido como un héroe en los territorios ocupados a su regreso de la ONU. Es decir, territorios ocupados quiere decir que hay un problema de apropiación, de ocupación, y que los palestinos y los bienpensantes pues quieren que eso se resuelva a través del diálogo. Vamos a resolverlo por medio del diálogo. Entonces, ¿qué hace Israel? Lo primero de todo, responde al proceso palestino, la ONU, con la construcción de 1.100 viviendas en Jerusalén, es decir, es afianzarse en Jerusalén. Esto es nuestro, este es territorio nuestro y no nos lo pueden quitar por mucha maniobra, podríamos decir, pues eso, pacifista que haya sobre nosotros. Bueno, pasamos ya, vamos terminando, nos quedan solamente algunas hojas, ¿no? Pues nos vamos a las guerras habidas en otro continente, que es el continente europeo, Aquí, siendo este un territorio muchísimo más pequeño pues que el africano, pues es un continente donde sin duda alguna pues se han producido guerras desde guerras modernas, desde la que hemos citado aquí entre
la Francia de Francisco I y Carlos V, y luego, pues naturalmente, todas las guerras que han venido después, claro, las guerras napoleónicas, ¿verdad? Kant murió en el 1804 y en su opúsculo La paz perpetua soñaba con que aquello se iba a terminar, porque Francia y su cabeza visible, Napoleón, pues era un hombre que amaba la igualdad, la libertad y la fraternidad, sobre todo la fraternidad, y ahí se van a acabar, y en el año 5 pues empiezan las guerras napoleónicas a todo gas, ¿verdad? Con lo cual, pues aquel sueño de Kant pues va... Bueno, y es que no termina ahí la cosa, porque luego tenemos las guerras franco-prusianas, y luego tenemos la Primera Guerra Mundial, que es una especie de devolución, de ajuste de cuentas. ¿Pero qué cuentas? Pues cuentas basales, claro, la Alsacia y la Lorena. Bueno, y después, como resulta que la paz de Versalles pues es ignominiosa para Alemania, pues esta se tiene que rearmar y tiene que responder de una forma completamente, pues eso, desmesurada, y eso es naturalmente la Segunda Guerra Mundial. Pero tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, pues tiene unas batallas parciales que se dan en los Balcanes. Claro, la Primera Guerra de los Balcanes del 11 y del 12, un poquito antes de la explosión, y que realmente el inicio de la guerra se produce en Sarajevo, aunque por supuesto la cosa ya estaba preparada, y eso no es que esa sea la causa. Veremos nosotros que la idea de causa la vamos a desestimar completamente para utilizar la idea de razones, las razones de los países que están ahí enfrentados, y entonces estamos todavía apagando los fuegos de lo que podríamos llamar la Tercera Guerra de los Balcanes, ¿no? Que es la que, pues yo ofrezco imágenes aquí, de la guerra de los Balcanes. Pues eso, el año 99, tenemos imágenes del año 99, pues ahí tenemos todo lo que tiene que ver con Kosovo, Sarajevo, vamos, en una palabra, que eso todavía no ha acabado. ¿Por qué? Estas son imágenes de guerra, ¿no? Bombardeos, la OTAN, puentes destruidos, cadáveres, bueno, toda esta parte desagradable de la guerra, como es lógico, las consecuencias de los bombardeos. Y en la otra hoja, pues tenemos ahí un capítulo dedicado a las paces. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas paces ni mucho menos cierran esos conflictos armados. Arriba tenemos a Milosevic y ya sabemos lo que le ha pasado, es decir, que aunque él estuviera ahí en un intento de apaciguamiento, etcétera, pues, y aunque contara con el apoyo de Rusia, pues sin embargo aquello, como la Unión Soviética se había desintegrado en el 99, ya no podía contar con ello, ¿no? Y como vemos para ahí las apariencias veraces que yo brindo en esta hoja, pues aparece eso, pues esta paz es una medicina amarga, los Balcanes, una paz llena de dudas. Efectivamente, es que no cabe esa paz total en los Balcanes en absoluto, en absoluto. Y no digamos en lo relativo a Kosovo. Fíjense, los kosovares firman, los serbios no. ¿Cómo van a firmar? Los serbios no pueden firmar la independencia de Kosovo. Es más, nuestro gobierno no ha reconocido Kosovo, cosa que me parece muy bien, cosa que les honra, ¿no? Probablemente porque se teman la secesión del País Vasco o de Cataluña por un procedimiento parecido, De manera que, como eso es una secesión de papel, después de la guerra de Kosovo, esta es una secesión proclamada unilateralmente, pues los serbios no han dicho la última palabra. Lo que ocurre es que ahora el gobierno actual pues tiene interés en entrar a la Unión Europea y todo este asunto, y pues a lo mejor lo ha camuflado, etcétera, pero hay movimientos muy fuertes dentro de Serbia que no pueden aceptar, ¿verdad?, que Kosovo, allí donde se consiguieron la victoria fundamental contra los turcos, pues sea ahora territorio musulmán, porque eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad?, que esto de nuevo, la confluencia entre la capa cortical y el eje angular del espacio antropológico. Bueno, y entonces nos vamos a Georgia. Esto sí que es un verdadero jeroglífico. Yo ahora tan solo lo voy a anunciar, y el próximo día los pondremos con un poco más de detenimiento. Es lo que se llama la zona circaucásica,
que va, bueno, el Cáucaso, la cordillera del Cáucaso, con dos mares, el Caspio arriba y el Negro abajo, y una cantidad de territorios, ¿verdad?, que pertenecieron a la Unión Soviética, pero que en el momento actual pues están presentando, podríamos decir, batallas pues, secesionistas, independentistas, y muchas de estas zonas ya la han conseguido, ¿no? Por ejemplo, pues Ucrania, Georgia, pero se produce un asunto importante, y es que tanto, bueno, sobre todo Georgia, pero también Ucrania, pues están intentando anexionarse territorios que de alguna manera todavía pertenecen a la Confederación Rusa, y ese es el caso de Osetia, y ese es el caso de Abjasia y algunos otros conflictos que hay por ahí, ¿verdad? Por supuesto, dentro de la zona circuncasia que rodea al Cáucaso, circuncasiana, pues hay sociedades políticas ya constituidas, como Armenia, Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Pero todavía, pues en el 8, pues estalla una guerra ahí tremenda. ¿Por qué? Pues porque Georgia quiere apoderarse de Osetia, y entonces lo que hace Rusia es precisamente adelantarse y conceder tanto a Abjasia como a Osetia del Sur una especie de estatuto especial para que entre en la Confederación de Sociedades Políticas Rusas, una especie de autonomía con muchas prebendas, y entonces pues lo han dado y se han adelantado a Georgia, que lo quería anexionar precisamente para incorporarlo. Realmente, como es sabido, si Stalin levantara la cabeza, pues, pero de siempre los georgianos han sido muy prooccidentales. Fueron los primeros que, cuando se desmanteló la Unión Soviética, enseguida miraron para Estados Unidos. Es decir, que ahí hay una capa basal muy dinámica, que realmente estaba asfixiada por la economía estatal, ¿verdad? Y entonces, pues de alguna manera respiraron, vieron un respiro, y realmente pues lo que han hecho es instaurar allí un plan de actividad económica completamente desmarcada de ese... Bueno, y como es lógico, y como en estos lugares pues hay materias primas, pues Georgia busca evidentemente expansionarse, como es lógico, como hacen, que es la teoría materialista de lo que son los estados, es decir, no están constituidos todavía. Entonces esto es un polvorín, aquí se pueden dar este conflicto y otros que vengan, o bueno, no sabemos, claro, esta es la cuestión. Bien, esto es lo que ocurre en el 2008. Pasamos la hoja y vemos cómo pues ahora es Rusia la que de alguna manera toma cartas en el asunto y desafía el escudo de los Estados Unidos con un misil. Es decir, si los Estados Unidos obligó a Rusia a que le retirara las tropas de Georgia, porque Rusia llegó a invadir y a volver a la situación anterior, es decir, que durante un tiempo Georgia volvió otra vez a ser territorio ruso, porque estaban las tropas rusas allí. Y entonces los Estados Unidos mandaron un ultimátum, y entonces ahora Rusia enseña, por así decirlo, sus dientes, ¿verdad? Rusia desafía el escudo de los Estados Unidos con un misil. Y tenemos ahí al sucesor de Putin, Medvedev, que pues nos hace aquí una argumentación de Georgia, la gran excusa rusa para el rearme, y efectivamente, es decir, que Rusia ha caído del guindo, se da cuenta de que tiene que desafiar a la otra potencia, pues sin recurrir al telón de acero, pero de alguna manera recuperar algunos aspectos de la Guerra Fría. En cierta medida esto es lo que realmente pretende este hombre con el rearme, y entonces pues eso, disuadir a que de que Estados Unidos pues se tome tan a la ligera los conflictos que tiene Rusia con Georgia y con Chechenia, claro, que es el otro conflicto que viene aquí, porque aunque Chechenia no sea un estado independiente como lo es Georgia o como lo es Ucrania, pues sin embargo ellos llevan la guerra por otra vía, que es el terrorismo, con lo cual podríamos decir que hay una involucración entre terrorismo y guerra. En algunos casos es muy patente, como es el atentado de Sarajevo y la Primera Guerra Mundial, y como lo es probablemente aquí la posición de los terroristas chechenos, precisamente para conseguir lo mismo que han conseguido otros
Pero ahí, pues, Rusia no puede aceptarlo, es decir, que esto son palabras mayores, pero vayamos a saber lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Sabemos que hay una historia muy negra de atentados tremendos, Breslau el más desagradable, ¿verdad?, y el teatro, Bolshoi, bueno, en fin, esto es un conflicto que tiene que ver con el terrorismo, pero que es guerra larvada, es una forma de guerra, ¿verdad?, es una guerra de secesión, en una palabra, vamos, en una palabra. Y luego abajo del todo, pues tenemos ahí un carro de combate. Ya les he contado en alguna ocasión que los tanques son la transformación de los tractores americanos Holt, es decir, que el presidente Wilson se hizo de oro vendiendo precisamente a los aliados tractores para la Primera Guerra Mundial, que eso aterrorizó a los alemanes, que no sabían cómo, en las guerras de trincheras, cuando veían venir a esos tractores transformados en carros de combate, y por eso tuvieron que recurrir a los gases, pero ellos eran muy fuertes en el mar, digamos, la fuerza submarina de la Alemania de aquella época, pues era muy poderosa. Bueno, hasta que Wilson se da cuenta de que tiene que entrar cuando los alemanes declaran la guerra submarina a todo barco posible, sea americano o sea del que sea, esté o no esté en guerra, y sea de pasajeros, sea de armamento militar, etcétera, ¿no? Bueno, pero vemos ahí precisamente maniobras militares en Ucrania, Es decir, que Rusia, aunque Ucrania pues ya es una sociedad política, es un Estado, yo tengo 2 alumnos ucranianos también en mi instituto, ¿no? Pues sin embargo Rusia de alguna manera pues tiene en cuenta que también Ucrania, igual que Georgia, pues tiene también pretensiones territoriales que no queda más remedio que atender de la manera militar, ¿no? Y entonces pues ahí Medvedev acusa a Occidente de arrinconar a Rusia tras un nuevo telón de acero. Bueno, lo de la reavivación de la Guerra Fría. Bueno, entonces nos vamos ahora al mar de China, al mar de China, esto es, aquí, exactamente, este es, tenemos ahí el territorio chino, pero también tenemos el mar de China, donde hay una cantidad de sociedades políticas en guerra permanente, en guerra permanente. De ello también hablaremos en su día, pero yo tan solo les pongo ahí en esta recognitio de guerras del presente, pues un amago de lo que podría ser un conflicto bélico, pero eminente, a propósito precisamente de unas islas, Spratly, que se las disputan China y Filipinas. Claro, naturalmente Filipinas tiene las de perder, sin duda alguna, pero claro, ya empezarán los aliados ahí a moverse y... Bueno, yo de momento a mí me llamó mucho la atención el hecho de que la propia Filipinas rete a China. Supongo yo que habrá consultado, es decir, ese poder determinativo de la capa cortical filipina, habrá consultado pues con Estados Unidos. A lo mejor pues ha dicho, bueno, vamos a ver ahí, pero bueno, la cosa está ahí, las espadas están en alto y de momento pues hay que seguir acontecimientos acerca de por fin cómo termina este asunto de territorio. Claro, aunque sean pequeñas islas, pues tienen valor estratégico, porque por ese mar se mueven muchísimo, hay un movimiento comercial impresionante, entonces quien domine ese mar, pues, bueno, pero no nos olvidemos de que China, de alguna manera, pues comparte posiciones con Corea del Norte y que ahí hay otro contencioso militar que no se ha apagado. La guerra del año 53, pues tiene que ver de la guerra de Corea precisamente porque el general MacArthur se propasó, aquí con esto de los paralelos, subió unos grados más por encima del paralelo 47, me parece que era, si no me falla la memoria. Y entonces, pues naturalmente, China saltó y dijo que para ponerse los Estados Unidos en favor de Corea del Sur, claro está. Entonces China presentó y entonces eso le costó la carrera militar al general MacArthur y entonces pues retrocedieron
Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues ahí les pongo yo unas imágenes del 2010 donde Corea del Norte sigue bombardeando a Corea del Sur. Probablemente a lo mejor la iniciativa de la propia China, que está diciendo, bueno, vamos a tantear a ver cómo responden estos, ¿no? A ver qué es lo que dicen con respecto a estos mares, ¿no? De manera que entonces la guerra de Corea pues no se ha terminado, ni mucho menos. Y mientras haya Corea del Norte y Corea del Sur, pues ahí hay un contencioso militar y hay pues aliados potentísimos, por un lado está China y por otro lado está Estados Unidos. Bueno, y no digamos pues eso de otra guerra que todavía pues colea, que es la guerra del Vietnam. Ahí vemos una imagen del año 95, donde pues el político norteamericano y el general vietnamita se encontraron ayer en Hanoi, ¿no? Una imagen muy curiosa, pero que eso pues también tiene no está completamente apagado. Vietnam toma partido por causas en Laos, en Camboya, en Birmania, que son contrarias a los intereses de los Estados Unidos, y en fin, y eso pues puede terminar en algún conflicto en algún momento, y eso no se ha acabado del todo, ni mucho menos, a pesar del apretón de manos entre el americano y el vietnamita, ¿no? Eso también tiene que ver con el mar de China. Y finalmente, y con esto ya terminamos la sesión de hoy, no nos creamos que el continente iberoamericano pues es un Edén, ¿no? La famosa canción de Nino Bravo, sino que yo le considero al continente americano, iberoamericano o hispanoamericano, las dos cosas podemos utilizar como superpuestas, iberoamericano tal vez, por lo de Brasil y lo de Portugal, y lo de las cumbres iberoamericanas, ¿no? Pues con independencia de que constituya, que tenga una unidad propia, porque hay estados, hay sociedades políticas, ¿no?, enfrentadas entre ellas, como veremos. Por eso, a mi juicio, esto refuerza la idea de unidad continental, pues, y por tanto, y a la vez, en el momento en el que hay cumbres iberoamericanas o euroamericanas, pues ya tenemos que América es la parte de un todo y por tanto tiene una unidad propia y tiene una identidad propia, podríamos decir. Pues sin embargo, este continente yo lo veo como un choque constante de placas, que producen a veces terremotos que no se perciben muy bien, pero otras veces sí, y que en cierta medida las sociedades políticas tienen litigios permanentes por cuestiones corticales. Yo tengo aquí en mi dossier, que se remonta pues a la década de los 70, cuando casi empezaba yo con estas cuestiones, para las clases de ética además, es que no hay que darle más vueltas al asunto, pues tengo eso, una referencia importante pues a conflictos de carácter fronterizo, pues fíjense bien. Este conflicto es del año 10, del 2010, entre Nicaragua y Costa Rica, precisamente por cuestiones de inexactitud, porque Google no hace bien los perfiles de una frontera y otra, y pues un poco menos que se enfrentan a... Bueno, nos vamos al 2006 y ahí vemos un conflicto entre chilenos y bolivianos, porque los chilenos no aceptan, ni mucho menos la salida de Bolivia al mar, con lo cual pues ahí también hay otro contencioso que puede terminar en guerra o no. Claro, esto de momento a lo mejor no hay por qué asustarse, ¿verdad? Y sencillamente para Bolivia es muy importante salir al mar, pero claro, Chile tiene intereses ahí de carácter cortical y basal que entran en conflicto con los de Bolivia. Un caso muy curioso que ocurrió pues hace ya pues eso, en la época del tardofranquismo, el año del estado de excepción, esa colección que tengo yo del franquismo, del número 29, donde se habla de la España en el estado de excepción. Ese mismo año se produce otro contencioso muy curioso entre El Salvador y Honduras, pero que llegó a haber
intervención militar, vamos, en una palabra, después de un partido de fútbol, con lo cual la tesis que mantiene don Gustavo sobre la esencia del fútbol pues no está nada desencaminada, ni mucho menos. Hubo aviación, hubo bombardeos, sencillamente porque después de un partido pues se enzarzaron seguidores del Salvador y de Honduras, y ahí intervino pues eso, las Fuerzas Armadas, y de ahí quedó pues naturalmente un resquemor. Posiblemente los gobiernos actuales, actuando con un cierto tacto o prudencia, pues han apagado ese fuego, pero bueno, ahí está, es decir, que es un asunto que no tiene por qué olvidarse. Pasamos hoja y vemos otro contencioso que está disfrazado de terrorismo, que son las fronteras entre Colombia y Venezuela, y que Marco Aurelio García, que es un asesor del ya no es presidente Lula, claro, como sabemos, pues, y además el pueblo pues está en un proceso médico, ¿no?, delicado, pues sencillamente considera Brasil que tiene interés pues que entre Colombia y Venezuela se apague ese conflicto que tiene momento pues eso, una faz terrorista, ¿no? Antes de ayer leíamos en la prensa cómo el ejército colombiano pues había abatido a terroristas colombianos, apoyados siempre por Venezuela. Creo que esta es la otra cuestión, es decir, que el cuartel general de las FARC pues está en Venezuela, y es una frontera muy peligrosa, y eso puede ser fuente de un conflicto. Bueno, vamos a ver, los acontecimientos están ahí Bueno, otro conflicto que se remonta al año 77, pero que en el año 2005 volvió a renacer, y vete tú a saber si la próxima vez renace de forma más militar, es el conflicto entre Chile y Perú. Entre Chile y Perú, pues ambos países están procediendo a concentrar tropas en sus respectivas fronteras, porque, claro, hay el problema del cobre, y entonces pues ahí se lo disputan, y entonces pues no están de acuerdo si la frontera está bien trazada, desde un punto de vista geológico, geográfico, etcétera, y ahí lo que interesa es quién se adueña de ese cobre y quién tiene la razón, ¿verdad? Esto en el año 77 se puso muy feo el asunto, entre Chile y Perú, ¿verdad? Cuando vemos Chile, vemos que tiene tradición beligerante, como vemos, ¿no? Bueno, ese mismo conflicto se recrudece entre Chile y Perú en el año 2005, estando Alejandro Toledo y Ricardo Lagos al frente de los respectivos, durante una visita del presidente de Perú a Chile, ¿no? Entonces ahí aparece: los fantasmas de la guerra del Pacífico acechan a Chile y Perú. Es decir, que eso no se ha restablecido totalmente, y ahí el cobre sigue mandando, porque es una cuestión de tipo basal, y por muy bien que se lleven los presidentes de un Estado, porque ese gobierno así lo ve, pues sin embargo la cuestión de fondo no es una cuestión conjuntiva, sino es una cuestión basal. Entonces eso puede enfrentarles en un momento determinado, pues no sabemos, de momento parece que no, ¿verdad? Pero ahí está el conflicto basal, que no está resuelto. Y ya terminamos, me parece, no, todavía nos quedan otros dos, y ya esto sí que es el final, el conflicto del Beagle entre pues aquí Argentina y Chile. De nuevo Chile lo tenemos en litigio. Tienen ahí unas imágenes donde pues hay un territorio que, según miremos el nuevo mapa de la República Argentina de 1914, pues es un territorio suyo, vamos, ese trozo que hay ahí, ese territorio de la Patagonia, pero en los mapas chilenos, sí, pues sin embargo, remitiéndose a tiempos atrás, pues resulta que ese territorio tendría que pertenecer a Chile, ¿no? Entonces, pues ahí, no sé exactamente cómo está ahora mismo este asunto, no sé quién habrá cedido, y cómo en los mapas actuales, pues si este territorio de la Patagonia pues está incluido en Argentina o en Chile, y qué piensan los actuales dirigentes de ese conflicto.
Y el último de los conflictos entre Ecuador y Perú, también un conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, que no está resuelto, es decir, que tanto una sociedad política como otra se disputan territorios que están a un lado o a otro de la frontera, y esto pues está en pie, y los actuales dirigentes pues a lo mejor contemplan la posibilidad de aplazar las cosas, en fin, esto no sabemos muy bien pues cómo puede esto terminar, ¿no? En una palabra, y resumiendo, realmente el continente iberoamericano lo concibo yo como un conjunto de placas que están chocando continuamente y que todavía no han definido sus perfiles, y que, aunque en muchos aspectos podamos hablar de sociedades políticas constituidas, pues hay aspectos en los que todavía pues no parece que hayan rematado su proceso de constitución histórica. Y nada más, muchas gracias por haberme atendido, y hasta mañana.